El capítulo que nos toca esta semana corresponde al tema de la violencia. Y para comenzar quisiera hacer un pequeño repaso histórico con respecto a Dios y las reacciones violentas en la antigüedad. Bienvenidos a nuestro canal Second Chance Ministry, un nuevo capítulo, Sóstenes y la violencia. Si aún no estás suscrito, te animamos a que lo hagas. Estamos trabajando con muchos materiales que van a bendecir tu vida. En nuestro canal puedes encontrar prédicas, clases, estas historias de restauración que son maravillosas. Si te suscribes, va a bendecir tu vida, va a bendecir la nuestra. Pero también puedes darle a la campanita para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros materiales. Antes de la ley de Moisés, antes del decálogo conocido en el siglo XV a.C., existieron algunos otros códigos. Lo que sucede o lo que podríamos analizar es lo siguiente. Antes de la ley del talión, como la conocemos nosotros, del 1 por 1, sin una reglamentación oficial, el tema era el siguiente. Tú me hacías algo y yo te la devolvía 2 o 3 veces. Es decir, tú me robabas una vaca, un becerro y yo te podía robar 5 o 10. Tú me matabas a un hijo y yo podía matar toda tu familia. No había una reglamentación. Cuando uno estudia la ley de Moisés y desconoce este aspecto histórico, lo primero que piensa es que Dios está a favor de la violencia, del castigo, de la devolución, retribución o venganza. Lo que vino a hacer Moisés a través de esta ley fue poner un coto, poner un límite. ¿Por qué? Porque a partir de la ley de Moisés lo que se va a explicar es 1 por 1. Antes de Moisés, matemática era yo te hacía 1 y tú me hacías 5, 10, 15. Moisés viene a decir que tiene que ser 1 por 1, una ley de igualdad, una ley de proporción en el castigo, en la disciplina. Ahora bien, esto dura hasta la llegada de Cristo. A partir de Cristo ya deja de ser 1 por 1. Recordemos, antes de Moisés, 1 me hacías, yo te hacía 10. En la ley de Moisés, ley del talión, es 1 me hacías, 1 te hago. Ahora, a partir de la obra de Cristo, es 1 me haces, yo no tengo que hacer ninguno. Y obviamente eso no entra en el razonamiento humano, porque la violencia, estas características que tiene el ser humano, no innatas, no biológicas, no genéticas, y lo vamos a ver en el video, tienden a devolver, tienden a la agresividad. Me hiciste algo y no sé cómo enfrentar esa situación, entonces reacciono violentamente. Lo que Cristo nos va a enseñar es justamente a no estar a favor de la violencia y no ejercer ningún tipo de violencia. Una definición que leí en estos días y me llamó la atención es la siguiente. El ser humano es conflictivo por naturaleza, pero violento por educación o cultura. En el video de introducción que hicimos preguntábamos si es genético, si es biológico, si es algo innato en el ser humano. Y de esta definición o esta expresión que mencioné recién, somos conflictivos los seres humanos porque nos cuesta relacionarnos y de hecho cuando somos dos personas surgen inconvenientes. Y si en ese núcleo o grupo social, familia, iglesia, trabajo, somos decenas, cientos o miles, obviamente se van a generar situaciones de conflicto, pero la violencia no es algo que esté enraizado en la especie humana. Nosotros utilizamos el siguiente concepto. Pensamos, se comportó como un animal ese hombre que maltrató a su mujer, a su hijo, o que entre varios dañaron la propiedad de alguien o lastimaron a una o más personas. Ahora bien, utilizamos una analogía, una representación que no concuerda con la realidad, porque solo la especie humana disfruta de alguna manera cuando ejerce la violencia. En ninguna otra especie animal vamos a encontrar lo que es tortura, vamos a entender lo que es el maltrato simplemente por querer ejercerlo. Entonces, no es algo que esté enraizado en la genética del ser humano. Sobre eso vamos a trabajar en este video. Entonces, la violencia no es algo innato del ser humano, sino que se aprende. El personaje que vamos a trabajar en esta oportunidad es un hombre llamado Sóstenes. Él está en la iglesia en Corinto, en la sinagoga de Corinto. Él
Él llega a ser principal de la sinagoga después de que el apóstol Pablo llega a esa ciudad y comenzara a predicar en la sinagoga. En ese instante, cuando Pablo comienza su labor misionera, hay un hombre llamado Crispo, que es el principal de la sinagoga. Este hombre, después de semanas, meses quizás que está allí Pablo predicando, acepta el mensaje de Jesucristo y altera toda la ciudad. ¿Por qué? Porque el principal de la sinagoga, el hombre más respetado dentro del pueblo judío, renuncia a su fe judía y decide creer en Cristo como el Mesías, como el Señor y Salvador de la humanidad. La idea que Pablo tuvo fue abrir una obra allí y, de acuerdo al relato, la abre muy cercana o quizás al lado mismo de la sinagoga. Ahora, entendamos lo siguiente: el principal de la sinagoga el sábado siguiente ya no va a su sinagoga, sino que decide creer en Jesucristo, se bautiza él, su familia y muchos integrantes más de la sinagoga de Corinto ahora son cristianos, seguidores del camino de nuestro Señor Jesucristo. El suplente o quien sigue en orden de autoridad es Sóstenes, y este hombre realmente está en un conflicto grandísimo, porque él lo que entiende es, por culpa de Pablo, por culpa de ese predicador, por culpa de este blasfemo, es que el principal, un hombre responsable, un hombre a quien yo había respetado, pensaría Sóstenes, llamado Crispo, ahora dejó de ser el principal, renunció a la fe y está poniendo en humillación a todo nuestro pueblo y doctrina judía o doctrina judaizante que hemos implementado en esta ciudad. Es por eso que aparentemente organizan una revuelta para disciplinar a Pablo. Y acá entra el tema de la violencia. ¿Por qué decíamos que no es algo innato? Es algo que se aprende en la cultura, se aprende en la sociedad. De hecho, las primeras raíces de la violencia las podemos encontrar generalmente en nuestra primera socialización, en nuestro hogar. Muchas de las personas que están viendo este video tienen en su memoria algún recuerdo de violencia en el hogar cuando eran niños. En algunos casos es dramático, porque lo que aprendieron a ver es justamente cómo actuaban sus padres, sus progenitores o las personas mayores con las que vivieron. Al no encontrar una forma racional de solucionar un problema, ejercieron violencia. Violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia psicológica, financiera, física, emocional, como la lista que vimos en el video anterior. Ahora, ellos como niños se criaron en esa forma de interpretar la vida. Entonces, ellos quizás comenzaron frente a la imposibilidad de solucionar un juego arrojando las piezas, frente a la imposibilidad de armar sus rompecabezas o de poner sus juegos en orden, terminaban arrojando y rompiendo piezas. Esta actitud violenta es algo que tiene que ser trabajado en el hogar. Cuando esto no es corregido, se incrementa y se fomenta a lo largo de la adolescencia y se establece como parámetro de vida entre la juventud y la adultez. Quizás Sóstenes, en ese contexto social donde se cría, él aprende que la forma de enfrentar los problemas, ya que racionalmente, humanamente, explicándolo desde un aspecto social, no lo puedo enfrentar, voy a usar la violencia. Probablemente fue él quien de alguna manera organizó una revuelta llevando a Pablo frente a Galión, el principal, el hombre responsable del gobierno de parte de Roma. Ahora, durante todo este proceso que Sóstenes está organizando, quizás una reacción violenta contra el apóstol Pablo, hay algo interesante que sucede. Dios le habla en visión a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo ya sabía lo que significaba ser violento. Él había sido un hombre violento. Pero recordamos, quizás algunos de nosotros, y si no, aprovechamos este instante para dejarte saber. Dios le había dicho, cuando lo llamó en Hechos capítulo 9, que le mostraría cuánto es necesario padecer por causa del nombre del Señor Jesús. Él había azotado a personas, a Pablo lo azotaron. Él había encarcelado personas, a Pablo lo encarcelaron. Él había mandado directamente a matar o apoyó la matanza de cristianos y a él lo quisieron matar. Él estuvo de acuerdo en hacer sufrir a la iglesia y luego el pueblo judío, cuando él predicaba, lo hizo sufrir a él. Es decir, Pablo sabe lo que significa el precio de la violencia. Él lo estaba pagando y se enteró
en ese contexto en Corinto que le querían dar una nueva paliza. Y Pablo decide, no quiero más de esto, sé que la violencia no es buena, pero aparte hiere. Y Dios le habló en visión a Pablo y le dijo, Pablo, tranquilo, no te calles, sigue predicando, nadie te va a tocar en este pueblo. Significa que Dios sabía que había gente que quería ser violento con el apóstol. Y le dice, yo tengo mucho poder en esta ciudad. El hecho es que Pablo sigue predicando. Pero volvamos a Sóstenes y la violencia. Él había sido quizás el responsable de organizar una paliza contra Pablo, porque él pensaba que era la forma de arreglar los problemas. Hay muchas personas que hoy pensamos igual. A lo largo de la vida vimos los resultados de la violencia en nuestras casas. Yo personalmente me crié en un ambiente violento. Recuerdo peleas y discusiones muy fuertes entre mis padres. Vi violencia de género, vi violencia psicológica, vi violencia financiera, vi y fui presente de distintos tipos de violencia, y durante parte de mi vida interpreté que esa era la forma de arreglar los problemas. Recuerdo haberme peleado físicamente en muchas oportunidades con compañeros desde los 8 o 10 años hasta quizás cerca de los 20 cuando llegué a la iglesia. O sea, yo entendía, como mucha gente quizás que ve este video, que la forma, cuando no encuentro una solución pacífica, racional o verbal, es ejercer la violencia. Sóstenes pensó eso y dijo, lo voy a castigar a Pablo. Pero el tema es que Dios no está a favor de la violencia, como lo vimos. Desde Moisés la trató de limitar y en Cristo dijo, no estoy de acuerdo para nada. No es una forma de arreglar los problemas. ¿Qué sucedió? Galión dijo, yo no puedo meterme en un problema religioso. Pablo quedó libre de esa escena. Los judíos que querían apedrear o maltratar a Pablo se fueron y quedó en la escena Galión, el hombre que quizás organizó la reacción violenta, y los griegos que de alguna manera defendían o apreciaban la vida de Pablo. El relato es interesante, nos dice que los griegos le dieron una paliza a Sóstenes. Cuando pensamos en la violencia, siempre tenemos que tener en claro que la violencia engendra violencia y que no es el plan de Dios, para nada, en ninguna circunstancia. Nunca fue el plan de Dios ejercer violencia. En este trato moral, en este trato de crecimiento moral o comprensión del amor de Dios, le llevó a la humanidad siglos a entender. Volvemos, Moisés dijo 1 por 1 y Cristo dijo nada por 1. Ahora, hay personas que están viendo este video que tienen en su contexto familiar, social, eclesiástico, personas violentas. Dios cambió la vida de Sóstenes. Dios cambió la vida de Pablo. Corrigió a Pedro cuando él sacó su espada y pretendió con su espada arreglar el problema cuando iban a prender a Jesús. O sea, las actitudes violentas las podemos encontrar aún dentro de nuestro ambiente. El tema es cómo tratar, cómo acompañar. Dios trabajó en la vida de Sóstenes y nos va a decir Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 1, años después, Pablo y el hermano Sóstenes. Es interesante que Dios no solo corrigió la forma de interpretar de Sóstenes, sino que también le dio la oportunidad de conocerlo y de pasar a ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios que ya no actuaba de esa manera. Lo primero que podríamos pensar entonces es, en aquellas personas que están viendo este video, es en un autoanálisis. ¿Dónde fui criado? ¿He tenido a lo largo de mi vida algún parámetro de violencia? En la primera socialización en mi hogar, ¿cómo solucionaban los problemas mis padres, mis hermanos mayores? Ese núcleo social inicial, quizás con tíos o con abuelos, pero ¿cómo arreglaban los problemas? Si usted recuerda, si tú recuerdas que hay algo violento, quisiera que trabajes un tiempo en esto, que lleves ese pensamiento en oración y que busques ayuda de los seres queridos. Quizás te cueste hacer esta pregunta a la persona que más te conoce, mirándola muy fijamente a los ojos y preguntarle, ¿soy una persona violenta? ¿Tengo actitudes violentas? Pero te diría que debes prepararte para la respuesta, porque quizás ese ser que te ama tanto no sepa ni cómo decirte que sí, que hay actitudes violentas. Más allá del sexo, hombres y mujeres podemos padecerlo, más allá de la edad. Y aunque creamos amar y digamos amar a esos seres queridos, quizás ellos se dan cuenta que nosotros tenemos actitudes violentas. Lo primero y lo inicial es reconocer el problema. No podemos trabajar frente a la negación o a la interpretación incorrecta de la inexistencia de algo. Entonces, si hay actitudes violentas en ti que estás viendo este video, te queremos decir que sí, Dios puede cambiarlas, Dios puede trabajarlas. Y Dios también entiende que fuimos criados en un contexto donde aprendimos quizás que esa era la forma.
Hoy te decimos desde Second Chance Ministry que no es la forma, que Dios no está a favor de la violencia, que si tuviste actitudes violentas es un buen momento para replantearte tu vida, para reconsiderar las formas de aprendizaje que tuviste y para buscar ayuda. Puede ser ayuda terapéutica, puede ser ayuda o consejería pastoral. No te quedes pensando que se arregla simplemente mirando un video. No pienses, por favor, que se arregla solamente con un instante sentado allí hablando con Dios. Vas a necesitar ayuda, vas a necesitar consejería, vas a necesitar quizás terapia. Dios quiere ayudarte porque Dios no está a favor de la violencia. Nunca la violencia fue la solución a los problemas. Y una persona violenta lastima. Y creo que ninguno de los que estamos viendo este video queremos lastimar a alguien. Mucho más si decimos amar y si decimos tener a Dios en el corazón. Second Chance Ministry te está abriendo hoy una oportunidad de Dios para decirte si hay algo violento, lo podemos trabajar. Podemos ir a la presencia de Dios y podemos buscar ayuda. Sóstenes dejó de ser violento. Sóstenes se transformó en un hermano del reino. Sóstenes fue un colaborador de Pablo luego del ministerio. Quisiéramos que cada uno de los que están viendo este video, si algo tienen que ver con violencia, Dios nos ayude a cambiar. Dios no te condena, pero sí Dios está diciendo, no estoy a favor de eso y quiero que lo cambies. Dios te bendiga y seguimos trabajando desde Second Chance Ministry para que tu vida, tu familia sean bendecidas.